Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Dani Rojas y este día hablaremos sobre un tema específico ya hemos hablado sobre los derechos humanos, ¿bien? Y ahora hablaremos sobre otro derecho, un tema muy importante que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ok? ¿Listo? Ahí estamos. Bien. Nosotros hemos desarrollado estos temas. Hemos hablado sobre los derechos humanos, sobre derechos de primera generación, segunda generación, de tercera generación, ¿no? Y qué acontecimientos dieron origen a estos derechos. También hemos hablado sobre los diferentes derechos de cada una de ellas. Bien, hemos hablado sobre las características de los derechos humanos y cómo está tipificado en nuestra Constitución Política dentro del artículo 1 y el artículo 2. Acá tenemos otras características. Bien, hoy vamos a hablar sobre la protección de estos derechos humanos. El Estado es la primera institución obligada a respetar y a garantizar los derechos humanos. El Estado peruano. Mira acá esta imagen. Esas personas tienen derechos, ¿cierto? Tienen derecho a una educación digna, tienen derecho a un hogar, tienen derecho a vivir dignamente. Y la pregunta es, ¿esta niña va a poder vivir dignamente con este tipo de clima? Bien, está cubierta con una bolsa. Esta señora con su pequeña, que tiene falda, mira acá el hielo que hay y las casas cómo se llenan, los techos de hielo. ¿Podrá vivir dignamente? Ah, no, profesor. Entonces el Estado tiene que garantizar su bienestar. Porque esta señora que está aquí ha votado. Ha votado por un presidente, por un alcalde, por un alcalde. Ya hizo su voto, dio su voto. Por lo tanto, tiene que también proteger los derechos que esta persona debe tener. Sin embargo, no se da así. Bien. Esa institución, el Tribunal Constitucional, se encarga de proteger todas las normas establecidas dentro de la Constitución Política del Perú. Este es uno de los juzgados más importantes que tiene el Estado peruano, bien, el Tribunal Constitucional. La señora que ustedes ven aquí es la actual presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Y vamos a hablar sobre las garantías constitucionales que se encuentran dentro de la Constitución Política del Perú, ¿no? ¿Qué corresponde al Tribunal Constitucional? Conocer en instancia única. ¿Qué es instancia? Que no va a haber otra institución más elevada que esta que va a determinar sobre asuntos de derechos humanos o asuntos constitucionales. Conocer en última y definitiva instancia todas las resoluciones denegatorias de habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, bien, que sea rechazado en el Poder Judicial. Ahora ellos van a tener que analizar y observar si se ha violentado alguno de estas garantías, ¿no? Conocer los conflictos de competencia o atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Estos son los magistrados. Han sido muy cuestionados últimamente, pero es lo que tenemos. En el artículo 200 de la Constitución Política del Perú se describe las garantías constitucionales siguientes. Se describen esas son las garantías constitucionales. Bien, tenemos... ¿Qué es una garantía constitucional? Tiene por objeto, en este caso, protege ciertos derechos, bien, que todo ciudadano, toda persona tiene. Tenemos las garantías constitucionales como, por ejemplo, la acción de habeas corpus. La acción de habeas corpus tiene por objeto que un juez constitucional, de los que hemos visto anteriormente, disponga la liberación de una persona cuya detención ha sido ordenada por autoridad incompetente o se ha dispuesto en vulneración del ordenamiento constitucional vigente. El habeas corpus puedes llamarlo
incluso hasta oralmente, bien, para proteger tus derechos. Cuando te llevan a la cárcel y el procedimiento para entrar a la cárcel fue incorrecto, cuando no se respetaron ciertos derechos tuyos, como por ejemplo, entras a la cárcel y no te dieron de sentencia y no te dieron un abogado para defenderte. Como no te van a dar si el Estado tiene que ofrecerte, tiene que disponer un abogado para que defienda a esta persona, así sea un delincuente, un asesino, esta persona tiene derecho a defenderse. Si no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado le tiene que proporcionar uno. Si no se lo da, probablemente un abogado que trate el tema o coge el caso después, se dé cuenta de esta situación, presenta un habeas corpus al Tribunal Constitucional o ante un juez. Si el juez dice no lo acepto, entonces puede ir hacia la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y qué va a pasar? El Tribunal Constitucional, los magistrados deliberarán y darán su voto y determinarán si es que es fundado este habeas corpus para esta persona. Entonces, el habeas corpus protege los derechos de las libertades individuales, ¿ok? Libertades individuales. Esta garantía constitucional no desaparece en ninguna de las extremos de la ley cuando determina, por ejemplo, estado de emergencia. Bien, las otras garantías desaparecen menos el habeas corpus. ¿Qué es la acción de amparo? Va contra el hecho o omisión por cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos por la Constitución, excepto por los que están establecidos en el habeas corpus y el habeas data. Acción de amparo tiene por objeto la rectificación de los actos. ¿De quién? ¿De quién se rectifica? Actos de autoridad o particular que suponen una violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales de un grupo, de una persona o un grupo de personas naturales. Acción de habeas corpus, libertades individuales. Acción de amparo va a proteger todos los derechos que no están establecidos en el habeas corpus, ¿no? ¿Y qué es la acción de habeas data? Tiene por objeto que la autoridad constitucional, o sea, el Tribunal Constitucional, ordene la rectificación de información íntima o perjudicial de los derechos fundamentales de una persona, publicada en medios de comunicación masiva. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional determina que ese titular de este periódico sobre tal persona es anticonstitucional, o sea, violentaron un derecho fundamental, y ese derecho fundamental lo protege el habeas data, ¿bien? La acción de habeas data. Y si el Tribunal Constitucional determina que este derecho ha sido violentado, inmediatamente ellos exigen, bien, al juez para que pueda resarcir ese derecho que se ha violentado. Sobre todo es el derecho a la información. Una persona puede entrar a buscar a cualquier institución u organismo, puede solicitar sus datos y esta institución tiene que otorgárselo, no se lo puede negar. Bien, o que también se prohíbe que estos datos sean se puedan entregar a otras personas, ¿no? También eso es un derecho que la persona tiene. Está prohibido que tus datos, sin tu consentimiento, entreguen o puedan transmitir esa información a otras instituciones o entidades. Contra los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados que suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Entonces, si afecta esta intimidad personal y familiar, el Tribunal Constitucional ordena al juez para que se rectifique o se resarza a esa persona, ¿no? Siguiente. Acción de inconstitucionalidad contra las normas que tienen rango de ley. Bien, todas las normas que tienen rango de ley, bien, reglamentos del Congreso, normas regionales, que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. ¿Qué significa contravenga? Que contradigan lo que está establecido en la Constitución. Bien, si hay una ley, un decreto que ha sido aprobado y que va en contra de los reglamentos de la Constitución, el Tribunal Constitucional inmediatamente ordena la derogación de esa ley, porque está yendo en contra de los estatutos establecidos en la Constitución política.
tiene por objeto obtener que el Tribunal Constitucional declare la invalidez o inconstitucionalidad de una norma legal que suponga una violación a lo establecido en la Constitución Política del Perú. Acción popular por infracción de la Constitución y de la ley. O sea, no es que la Constitución va a infringir, ¿bien? Es cuando se infringe la Constitución, se infringe la ley. ¿Contra qué? Contra los reglamentos, normas administrativas. Cuando estos reglamentos, normas administrativas, resoluciones, ¿bien? Y cualquier autoridad de la que emanan van en contra de la Constitución. Entonces ahí se aplica la acción popular. Y la acción de cumplimiento, bien, tiene por objeto que la autoridad constitucional ordene el cumplimiento de un acto obligatorio que emana de la ley o de un acto administrativo firme. Acá vemos unos ejemplos. Caso: nombrar ilegalmente a su empleada a un cargo público. O sea, un trabajador, digamos así, un congresista contrató a una asesora, ¿bien? Pero lo contrató ilegalmente, no rendía con los estatutos ni requisitos que establece su normatividad interna. Entonces, se presenta una garantía constitucional de habeas corpus. Bien, ¿ante quién se presenta? ¿Qué derecho se vulnera? Delito contra la administración pública. ¿Quién va a presentar esta garantía constitucional? La administración pública. ¿Contra quién? Contra esta persona, ¿no? Fue declarado fundado el habeas corpus y se dispuso a ordenar al Poder Judicial emitir un nuevo fallo. ¿Qué quiere decir? Que, mira, ordena al Poder Judicial para emitir un nuevo fallo. Significa que este problema, este conflicto judicial ya pasó por diferentes instancias, pero no se les hizo caso. Y la última instancia es el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué ordena qué? Que ordena, cuando dice declarado fundado, significa que sí se aceptó este habeas corpus. Bien, se aceptó el habeas corpus. Solicitar información de un predio al SAT, el habeas data, delito contra el derecho y la intimidad y la reserva tributaria. Declarado infundado. ¿Qué significa infundado? Que no se aceptó esta garantía constitucional, ¿bien? Y que la demanda por el habeas data no es efectiva, por no acreditar la vulneración a tal derecho. Solicitar anulación de una sentencia, se genera el proceso de amparo, ¿no? Delito contra la integridad personal y sexual de una menor de edad. Declarado infundado. ¿Quién lo declaró infundado? El Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque ellos analizaron el caso, estudiaron el caso y llegaron a la conclusión de que este proceso de amparo no puede ser ejecutado porque no se ha fundamentado, no se puede encontrar que haya una violación a los hechos que comprueben la vulneración de los derechos a la menor. Bien. Solicitud de nulidad de la ley del servicio civil. El servicio civil es una especie de contratación. Bien, el Congreso, imagínate aquí, el Congreso estipula la nulidad de esta ley. Bien, entonces, ¿qué se presenta? La acción de inconstitucionalidad, delito contra los derechos laborales, declarado infundado, debido a la falta de argumentos presentados. No puedes presentar una garantía constitucional al tribunal sin argumentarlo, ¿no? Primero tiene requisito haber pasado por otras instancias, y cuando ya hayas agotado todas las instancias, recién presentas esta garantía constitucional al Tribunal Constitucional y él determinará si es factible o no es factible aceptar. Bien. Y acá tenemos pues la acción popular, acción de cumplimiento y etcétera. Muy bien, alumnos, hemos hablado de las garantías constitucionales, del Tribunal Constitucional y de los derechos humanos. Conmigo es hasta la próxima transmisión. Cuídense. Saludos. Saludos, saludos.